Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakovsky. Pertenezco a una agrupación que se llama Movimiento Liberal Argentino y Mujeres Liberales Argentinas, cuyo objetivo es el promover las ideas de la libertad dentro de nuestro territorio y en el exterior también, no solamente a los referentes y políticos conocidos, sino también a profesionales que pertenecen a los distintos espacios que tienen temas interesantes para contar. Como es el día de hoy, me permiten un segundito que tengo gente que me pide por favor que los admita, que vamos a tratar un plan energético para el país, el problema del gasoducto para Vaca Muerta, acompañadas de los dos ingenieros Emilio Apud y Jorge Kogan. Muy buenas tardes a todos. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Espérenme un poquito porque sigue entrando gente. Vamos a admitirlos. Y antes que nada, quiero presentarles porque Jorge quería hacer una pequeña introducción antes de que el ingeniero Apud profundice sobre el tema, pero primero quiero contarles quién es el ingeniero Jorge Kogan. Es especialista en infraestructura, transporte y desarrollo sustentable, con larga experiencia en análisis y gestión en organismos públicos y privados. Es consultor del Banco Mundial, del IFC, BID, PNUD, OECD y otras agencias internacionales, trabajando en América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Asia. Más de 15 años en la vicepresidencia de infraestructura del CAF, Banco de Desarrollo América Latina 2002-2017, secretario de Transporte de la Nación en el periodo 1999-2001, vicepresidente del Mercer Management Consulting en el periodo 1995-1999, director de la reforma y concesión de los ferrocarriles y subterráneos de Buenos Aires en el periodo 1990-1995, graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, del IAE en la Universidad Austral y Master of Science del Imperial College en Londres, autor del libro Rieles con Futuro y otras publicaciones. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Cómo estás? Empecemos contigo. Bueno, gracias María por la invitación y tal como me pediste, voy a hacer una breve introducción de no más de 5 o 7 minutos porque el tema que convocó a los que aquí están presentes tiene que ver con la energía y con el gasoducto y Emilio es el especialista en este tema, así que cuanto más tiempo él tenga va a ser mejor. Solamente un par de comentarios relacionados con lo que creo que motivó esta convocatoria, porque vamos a hablar de un tema de infraestructura y de servicios públicos que en general no es muy atractivo para la gente. Y posiblemente entre la marcha de la 9 de julio, el tráfico complicado, haya bajado un poco el interés, pero además estamos aquí porque el tema del gasoducto estuvo en la primera plana de los diarios, en la línea frontal de todos los noticieros y los programas políticos de la televisión, que ve la gente como la que está en esta reunión, pero aterrizó un avión misterioso y creo que se comió el gasoducto. Así que hoy el gasoducto es bastante menos importante que lo que era hace 4 días atrás. Pero creo que es solamente una reflexión por qué el gasoducto trajo el interés de esta discusión, los diarios, los periodistas y la convocatoria que ustedes nos han hecho a nosotros para esta charla. Porque
temas como el del gasoducto en realidad ocurren todo el tiempo en la Argentina desde hace 30, 50 o 70 años. Los temas de infraestructura todos los años, todo el tiempo, todos los gobiernos los tienen que llevar adelante. Y en general, al público, en general, a los usuarios, a los ciudadanos, mucho de esto no les importa. No forma parte del debate público ni en general del debate político. Ahora se dieron una serie de circunstancias. No hay gas, tampoco hay gasoil. El gas que podemos tener es muy caro y no hay plata para comprarlo. Al no haber plata para comprarlo, hay maniobras financieras que hace el propio gobierno y entonces se dispara el dólar y el dólar blue, y entonces no sabemos cómo va a terminar esta historia y no hay gasoil y entonces los camiones no pueden transportar las cargas. Y cuando haya gas, no vamos a saber qué tarifa va a haber que cobrarles. Entonces se ha producido una conjunción de elementos que han hecho que esto salga a la luz, y particularmente porque la pésima gestión que el gobierno hace de todas las cosas que hace y que no hace, ha llevado a producir un escándalo con denuncias internas y la sospecha permanente de la corrupción que rodea todo el tiempo a los gobiernos kirchneristas y todo el tiempo a todos los gobiernos, porque esto se ha puesto como un componente de todos los procesos y sobre todo cuando se trata de obras públicas. Pero esto no es nuevo, no es esto un tema del gasoducto. Esto es, con mayor o menor visibilidad, algo que la Argentina arrastra como una patología de nuestro sistema, no solo político, sino institucional, empresarial, y que se ha naturalizado, y por eso la ciudadanía en general está dispuesta a vivir con esto. Si miramos retrospectivamente, todas las grandes obras públicas que se han hecho en la Argentina desde hace 70 años o más han tenido un periodo de maduración y ejecución de más de 20 o 25 años. Cualquier obra importante que miren y vean la historia, desde el momento que se concibió y se decidió que se iba a hacer, para el momento que se ejecutó y se inauguró, pasaron 20, 25, en algunos casos 30 años. Yo, que soy una persona de más edad que el promedio de los que están aquí, he vivido algunas obras cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Obras Públicas en el principio de la década del 70, que las vi nacer y después las vi ejecutadas estando 50 años más tarde en la CAF. Una de esas obras, por ejemplo, es el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo es una obra que empezó a concebirse en 1968 y se terminó ejecutando en el 2017-18. Así que pueden hacer la cuenta de cuántos años pasaron. Entonces, creo que esta reunión tendría que tener algo de utilidad secundaria, y es que dado que esta audiencia está interesada en estos temas, menos de los que dijeron que se iban a inscribir, pero dado que están interesados, yo creo que esta audiencia no todo podría informarse con esta conversación que vamos a tener, sino que tal vez tendrían que ser vectores de lo que algunos han llamado la batalla cultural y tratar de llevar estos temas. Yo los hablo con el portero de mi casa, porque de alguna manera tenemos naturalizado que abrimos la canilla y sale agua, pulsamos un botón y se prende la luz, giramos una perilla y sale el gas, apretamos el control remoto y se prende el televisor o se prende el aire acondicionado, enchufamos el celular y funciona el celular, pero imagínense por un minuto que nada de eso funcionara. Bueno, para que todo esto funcione como lo acabo de escribir, hay un enorme esfuerzo detrás que debería hacerse de planificación, de definición de prioridades, de búsqueda de financiamiento, de búsqueda de recursos, de ejecución, de conflictos de alguna manera jurídicos y finalmente de la puesta en marcha. Y la Argentina se está atrasando y por eso no tenemos gas, que podríamos autoabastecernos, en algún momento lo teníamos, y por eso podemos llegar a no tener un montón de otros servicios. Y voy a terminar con 4 o 5 cifras para que tengan idea de la magnitud del problema que tenemos. La Argentina, nosotros estamos todos protestando por los planes sociales. Yo creo que ustedes saben que entre el subsidio a la energía y el subsidio al transporte, el Estado gasta 3 veces más que lo que cuestan los planes sociales. 2 puntos casi del PBI
presupuesto 2021 van a subsidiar la energía y el transporte. 75% para la energía, 25% para el transporte. La Argentina invierte en infraestructura de transporte, energía, agua y saneamiento y telecomunicaciones, menos del 2% del PBI. Se gasta más en subsidios que en lo que se invierte en infraestructura para que podamos seguir teniendo estos servicios públicos. Para que se mantuviera el nivel de calidad de los servicios públicos que debería tener la Argentina, se debería invertir el doble de lo que se está invirtiendo, o sea, el 3% del PBI. Y dado que nos gusta compararnos con los países asiáticos que han crecido a lo largo de los últimos 15 o 20 años, invierten en infraestructura entre el 5 y el 6% del PBI. O sea que en proporción 4 veces más que lo que invierte en la Argentina. Y la última cifra. Como ustedes saben, las Naciones Unidas establecieron una serie de objetivos para el desarrollo de los próximos 10 años. La Argentina adhirió a ese convenio de Naciones Unidas. El BID hizo un cálculo de cuál debería ser la inversión en infraestructura para alcanzar esos objetivos. Esos objetivos son objetivos de mínima para tener una sociedad relativamente igualitaria, con los servicios mínimos que requiere una sociedad para poder vivir. Tener agua corriente, tener servicios de saneamiento, poder tener luz. La inversión que requiere Argentina efectuar en estos próximos 10 años son 200.000 millones de dólares. O sea, 20.000 millones de dólares por año. Esta cifra es 2 a 3 veces superior a la que la Argentina invierte. Y esta sí es la última. El Estado argentino, aun cuando resuelva los problemas del déficit fiscal y acomode las cuentas, no puede invertir más en infraestructura que lo que está invirtiendo ahora y lo que ha invertido en los últimos 20 o 30 años. Todo lo que falta, o sea, 2 veces o 3 más de lo que está invirtiendo en los recursos del sector privado, hay que generar confianza. Y para generar confianza tenemos que saber elegir el próximo gobierno en forma adecuada, porque si no, no vamos a tener salida. Así que los invito a que sean los vectores de la información para que lo puedan difundir, los vectores de esta batalla cultural que va a haber que dar, porque seguramente han visto las encuestas. Esta mañana había una encuesta de Jacobe, el 70% de la gente contestaba que hay que reducir el gasto público, y el 70% de la gente dijo que no está dispuesta a pagar ni un peso más, ni por el agua, ni por la electricidad, ni por el gas. Así que tenemos que resolver esta contradicción. Ahora todo el tiempo de Emilio. Gracias, María, por la introducción y la presentación. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos seguramente a convocarte para hablar sobre transporte y la propuesta para el año próximo. Ahora sí, le damos la bienvenida al ingeniero Emilio Apud, que es ingeniero industrial, exdirector de YPF, ex secretario de Energía y Minería de la Nación, e integró el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Muy buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, y es un gusto participar de esta charla organizada por Movimiento Liberal Argentino y Mujeres Liberales Argentinas. El tema energético, como mencionaba antes Jorge, es un poquito más que enchufar en la pared o abrir la hornalla, que es lo que, bueno, toda la gente percibe, ¿no? En el caso de nuestro país es un tema que puede llegar a cambiar completamente el ritmo de desarrollo de nuestro país y acelerarlo en gran medida, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso del tema de los hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos, que son el petróleo, gas y el carbón. ¿Perdón? María. Yo te quiero hacer una pregunta para comenzar, porque si no, no sería yo. Tengo entendido que la Argentina
compra por día 20,9 millones de metros cúbicos de gas a Bolivia, ¿sí? Tenemos que la Argentina tenía en el 2018 una deuda de 255.000 millones de dólares. Y mi pregunta es, ¿cómo hace la Argentina? Porque yo estoy segura que la deuda no la pagamos, que esta deuda energética la seguimos manteniendo y se va acrecentando. ¿Cómo es que llegamos hasta acá? Bueno, lo de Bolivia es un acuerdo que hay desde hace más o menos la década del 60 y termina el convenio en el año 26. Siempre lo cumplió Argentina de comprarle, aunque hubo momentos en que no lo necesitaba, cuando se descubrió el mega yacimiento de Loma de la Lata, ya por los 70. Hoy no son 20, como decís vos, María, sino que a Gata pueden llegar a 14 millones de metros cúbicos diarios, porque el yacimiento de gas está mal manejado, no se invierte en ampliar las reservas en Bolivia, y el cliente principal en estos momentos es Brasil y no somos nosotros, ¿no? Bueno, seguimos con el problema de la deuda que nos paraliza. ¿Por qué? Porque son deudas públicas. Entonces lo que necesitamos es concitar otra vez el interés a través de recuperar la confianza que hemos perdido por todas las macanas que venimos haciendo por décadas en el capital privado, sobre todo el internacional. No creo que la iniciativa la tomen los argentinos, que atesoramos 300.000 millones de dólares según algunos cálculos, ¿no? Como reserva. Mientras no se logre eso, bueno, vamos a seguir con los faltantes de gasoil, con la falta de escuelas, con la falta de transporte, con no poder cubrir los mínimos necesarios de desarrollo de infraestructura, ¿sí? Pero es directamente una utopía pensar, como piensan los populistas, de que a través del Estado, un Estado exhausto, se pueden resolver este problema porque no tenemos plata, ¿no? Entonces, con este gobierno ya lamentablemente está perdido 1 año y medio más, y hasta que no venga el próximo gobierno que pueda restablecer esa confianza, bueno, vamos a seguir hacia los tumbos. ¿Puedo seguir? Y muchísimas gracias. Ahora sí, todo tuyo. Bueno, no sé cómo es la mecánica, si es que desarrollo y después me vienen las preguntas o van... Vos desarrollá, que si yo encuentro una pregunta que va con tu desarrollo, prometo que te la voy a hacer. Bueno, primero la parte aburrida. Los hidrocarburos están desde el siglo XIX, ¿sí? Están durando demasiado. Hoy representan el 80% de la matriz energética mundial, ¿sí? Ha habido cambios de paradigma bastante fuertes, ¿no? Hasta hace 30, 40 años, el miedo era que iba a llegar un momento en que no iba a alcanzar el petróleo y el gas para abastecer la demanda, ¿no? Una curva que se llamaba el peak oil. Pero eso cambió, ¿no? Porque con el tema de meter dentro de la conciencia de la gente a nivel mundial los aspectos ambientales y el tema del calentamiento global, la sociedad mundial asumió que no se puede seguir combustionando, quemando hidrocarburos, porque genera anhídrido carbónico, o CO2, que es uno de los gases de mayor influencia en el calentamiento global. Eso hace que, en vez de decir se va a acabar la era del petróleo porque falta el petróleo, no, se va a acabar la era del petróleo porque no va a haber más demanda. Es decir, todos los países están apuntando a, de acá a 40 años, no antes, 30, 40 años, muchos hablan de 2050, 2060, termina la era del petróleo. Pero para llegar a ese momento hay una transición donde se va a seguir usando hidrocarburos, en particular el gas, ¿sí? El gas natural. Y también la energía nuclear, que no contamina, mientras se va desarrollando a través de tecnologías
las nuevas fuentes renovables. Para que tengamos una idea, de esa matriz que te dije, o que les dije, de energía, uno de los principales participantes es el carbón mineral. El carbón mineral tiene el problema que emite el doble que el gas natural de anhídrido carbónico. Y hoy por hoy, el carbón natural se usa muchísimo para la generación eléctrica y para la industria. Y todas las grandes potencias, en particular China, e incluso Alemania y otras, están tratando para cumplir con los compromisos que se hicieron y se vienen haciendo desde París, el último fue en Glasgow, sobre el tema del calentamiento. Todos asumen compromisos de cuánto van a poder emitir. Entonces, lo que se está buscando es, mientras aparecen sistemas sustentables, renovables, porque eso no es de un día para el otro, a todos nos gusta ver la eólica, la solar, ahora se está hablando del hidrógeno verde, etcétera, pero uno de los problemas que tiene la eólica y solar es que no funciona cuando queremos nosotros, sino cuando quiere la naturaleza, cuando hay viento o cuando hay sol, ¿no? Entonces es necesario siempre tener un backup, algo que cuando no funciona eso no se corte el abastecimiento de energía. Y eso se va a ir logrando con el aporte tecnológico cuando se puedan obtener acumuladores o baterías de menores costos, menores volúmenes y mayor capacidad que permitan acumular, ¿no? Mientras se usan y no hay demanda, o sea que cuando supera la demanda los renovables y se acumula y después se usa posteriormente. Ahora, en esa transición aparece, después de la desgracia de la invasión rusa a Ucrania, el tema de no solamente los aspectos ambientales, sino también el tema de la seguridad energética, la seguridad en el abastecimiento. Europa tomó conciencia del error que cometió en estos últimos 20 años, que está en el gobierno de Rusia, Putin, aunque a veces pone a un títere que es Medvedev, pero ya sabían qué clase de persona era y llama mucho la atención cómo optaron por un criterio económico solamente y llenaron toda la matriz energética de Europa con gas y petróleo europeo y ahora se están lamentando. Entonces lo que busca Europa, que es un consumidor importante de energía, es ir dejando el abastecimiento que viene de Rusia, el del petróleo en un año y el del gas para el año 28, 29 con suerte, no se puede hacer de un día para otro, por fuentes confiables de abastecimiento de gas para la transición, ¿no? Y fuentes confiables son países de Occidente. Nosotros pertenecemos a Occidente, a pesar que la conducción de este gobierno trata de negarlo, ¿no? Porque simpatiza más con autocracias y no democracias como son China, como es Rusia, como es Irán, etc. Pero con otro gobierno que recupere la inserción en el contexto mundial de las naciones de Occidente, como hizo el gobierno de Macri, yo creo que podemos ser un abastecedor confiable, y no de cantidades chicas, sino cantidades importantes durante 30 o 40 años, no antes del año 27-28, porque hace falta mucho dinero y tiempo para esto, ¿no? Nosotros tenemos con qué, que es el recurso de gas. El recurso de gas natural que tenemos es el segundo a nivel mundial, que ahora lo toman como genérico vaca muerta, ¿no? Todo lo que es shale gas es vaca muerta, pero no es así. Vaca muerta es el 40% de todo el shale gas que se ha detectado en nuestro país. Ese fue un survey, un relevamiento que hizo la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos y que dijo que después de China, Argentina tiene 800 TCF, para que no se confundan.
digamos, unidades. 800, 810 TCF, ¿no? Para tener una idea, Argentina consume, que es un gran consumidor de gas por año, menos de 2 TCF, ¿no? O sea, tenemos 800 y Argentina consume por año 1,9. Entonces, haciendo la división, te da aproximadamente 400 años. Pero, eso es una soncera, porque sabemos que dentro de 30 o 40 años ya el gas no vale nada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos plantea? Que empieza una carrera contrarreloj para poder penetrar los mercados de gas natural licuado, ¿no? Porque es la forma en que se transforma el gas a nivel internacional. Nosotros hablamos mucho, después vamos a hablar del gasoducto, pero son minucias, si queremos en realidad trasladarnos a la escala que significa el gas, el recurso gas que tenemos y la demanda que hay a nivel mundial. Nosotros necesitamos cómo sacar ese gas, ¿no? Y cómo transportarlo a los puertos, y ahí transformarlos en líquido, ¿sí? ¿Cómo se transforma un gas en estado gaseoso a líquido? Bueno, hay distintas formas, puede ser por presión o por temperatura. Pero acá se hace por temperatura. Si al gas natural en estado gaseoso lo bajamos a menos 160 grados centígrados, se transforma en líquido. ¿Y cuál es la ventaja de que se transforme en líquido? Que reduce el volumen 600 veces. Es decir, en 1 metro cúbico de gas natural licuado, estamos transportando 600 metros cúbicos de gas para estado gaseoso. Eso ha permitido que hoy ya se esté transformando casi en una commodity el gas, porque se puede transportar a cualquier parte del mundo. Antes era solamente limitado a los gasoductos. Esta transición lo que va a hacer es pasar el consumo masivamente a la electrificación, tanto en el transporte como en la calefacción, como en procesos industriales. ¿Por qué? Porque la electrificación es un intermediario que permite usar energías renovables, precisamente, ¿no? Entonces, la Comunidad Europea ha definido que el gas, si es usado para reemplazar carbón, es verde, ¿no? O sea, se considera como un combustible verde. Bueno, para los ambientalistas a lo mejor esto resulta una contradicción porque emite anhídrido carbónico, pero si yo, fíjense, Alemania tiene 40.000 megavatios que lo hace con carbón. Para tener una idea, toda la energía eléctrica que producimos nosotros con Yacyretá, con las centrales nucleares, con todo, son 37.000 megavatios. Alemania tiene 40.000 megavatios con carbón, ¿sí? Y eso, si se lo reemplaza, requiere 100 millones de metros cúbicos diarios de gas, ¿sí? Nosotros consumimos 150 millones de metros cúbicos diarios de gas, o sea, solamente abastecer a Alemania con gas para reemplazar al carbón, bueno, nos significa a nosotros que estamos colaborando con el medio ambiente, a los alemanes también, y generaría una fuente de ingresos espectacular. El transporte, bueno, es una cosa que va a llevar su tiempo, pero ya hay muchas ciudades y países que van a restringir el uso de transporte con motor de combustión interna. Ya en muchos lugares no se va a permitir más la venta a partir del año 30, creo. O sea que ya estamos mandados en eso. Entonces, quiero insistir con esto. Hay que dejar de pensar en el mercado interno. Yo sé que nosotros queremos tener gas, que vamos a tenerlo de sobra si es que nos transformamos en exportadores netos, ¿sí? Fíjense que toda la industria petrolera argentina, ¿sí?, se abastece de lo que pagan los argentinos. El 90%, 95% es mercado interno. Se exporta una mínima parte. Pero con la distorsión que tiene ahora ese mercado interno, de que no lo paga el que lo consume, no lo paga el usuario. El usuario paga una
parte y el resto lo paga el Estado con subsidio. Entonces, ¿qué inversor va a hacer un aporte de capital para los próximos 20 o 30 años si el 70% o el 60% de sus ingresos va a depender de la lapicera de un funcionario y no del mercado? Entonces, bueno, es un problema que hay que resolver, que es que el mercado interno va a ser un 10% solamente de toda la actividad petrolera del país, y eso lo tenemos que lograr antes del año 30. Hay una ventana de oportunidad que se da ahora, que es poder ser competitivos con el gas natural licuado, pero si no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo. Estuve viendo, todos los países petroleros ya se están alineando, se están preparando para vender al mundo, no solamente a Europa, que Rusia va a prescindir de Rusia, sino también a China. China es una aspiradora de gas ahora en la transición. Entonces, nuestra política, nuestros planes de gobierno, está bien, hay que abastecer al mercado local, no tiene que faltar, etcétera, pero tiene que estar orientada a la exportación. Y nuestros petroleros y nuestros empresarios tienen que salir de esta área de confort, ¿no? Que son minucias dentro de lo que es el mercado petrolero, lo que se invierte acá en la Argentina, y eso que están los jugadores principales, ¿no? En Vaca Muerta, que dicho sea de paso, es una roca madre que tiene mejores características que las mejores de Estados Unidos, y nuestros petroleros saben cómo sacarle el petróleo a eso, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad para multiplicar por 10, por 20 o por 30 la producción. Tenemos un mercado que está ávido de gas en los próximos, las próximas décadas. Lo único que nos hace falta es que alguien ponga el dinero. Y para poner el dinero, como dijimos antes y también lo mencionó Jorge, necesitamos restablecer la confianza, o sea que este gobierno ya, este tiempo ya está perdido, pero la oposición tiene que concentrar su esfuerzo en el 10 de diciembre del año que viene, a la noche, tiene que tirar toda la batería de proyectos al Congreso para remover todos los obstáculos que frenan o que hacen que no haya interés en invertir en la Argentina. Argentina tiene ahora un problema que es un poco el motivo de esta charla, ligado con que ante ese recurso tan importante que tenemos, ¿sí? Estamos importando a lo pavo durante el invierno. ¿Por qué? Porque no hay cómo evacuarlo, ¿sí? Esta es una historia que viene de largo y saltó ahora porque ya se preveía que el gas natural que se importaba en barco iba a empezar a aumentar. Si uno hace una evaluación de proyecto entre un caño, ¿no? Como este gasoducto que se va a hacer, estoy hablando de 6, 7 años atrás, versus importación, daba más conveniente importar. Al precio que estaba el gas natural licuado y las cantidades que se importaban, que fueron decreciendo. Recuerden que en el gobierno de Macri se despachó uno de los barcos regasificadores porque no hacía falta. E incluso se puso uno piloto para hacer licuefacción. Entonces, toda esa movida que es el gas natural licuado, es indispensable porque después, al aumentar, primero aumentó el gas natural licuado, ya había señales después de la pandemia. Esta gente simplificó y dijo, va a salir lo mismo que durante la pandemia, salía $2, $3. Macana, apenas terminó la pandemia, subió mucho más la demanda mundial que la oferta y entonces saltó a $20 aproximadamente. Viene la invasión de Rusia y se fue a 40, entonces ya 3 meses solo de importación pagan todo el gasoducto. Sin embargo, esta gente se pelean entre ellos, no hacen bien las cosas y llaman a licitación un poco tardíamente.
y es muy probable que, no es muy probable, seguro, yo estoy seguro que el año que viene tampoco vamos a tener el gasoducto. Entonces, una obra que tendría que salir 2.600 millones completa, los dos tramos, como mucho, bueno, vamos a tener que sacarle a nuestra economía 10.000 millones, que son los 3.000 que vamos a importar este año, más los 3.000 y pico del año que viene, más lo que cuesta la obra. Eso es un dislate, ¿no? Por eso me molesta mucho cuando hacen no sé, declaraciones épicas y solazándose por esto del gasoducto, que en realidad va a servir solamente para que no importemos gas, y va a estar parado 8 meses si no se le busca una demanda fuera de los picos de invierno. Entonces, a mí me parece que, no sé si querés, hablo un poquito más sobre la demanda de gas y lo que se importa, no sé. Te veo con ganas de hablar. Te quiero hacer una pregunta y después, en todo caso, vamos a abrir a nuestra audiencia. Seguramente tienen varios interrogantes, como lo tengo yo, sobre este tema y sobre uno de los recursos. Vos dijiste que éramos el segundo productor de gas natural en el mundo, ¿cierto? Según el país que tiene el segundo no productor, recurso. sino que tenemos ese recurso natural. Yo lo que me pregunto es, en algún momento viví alrededor de 10 años en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y me acuerdo bien que la empresa Total Energies, sí, la Total, venteaba gas natural en la isla. Y este año leí que tanto la empresa Total Argentina como la empresa, no sé si es alemana o rusa, se llama Wintershall Dea, invirtieron, es alemana, ¿cierto? Invirtieron 700 millones de dólares con este gobierno y les han hecho una prórroga, el gobierno les prorrogó 10 años más la concesión. La pregunta es, ¿por qué razón este gasoducto y los que se proyectaron en su momento, en la época de Macri, deben ser nacionales? ¿Por qué no pueden ser explotados por empresas privadas? Bueno, hay varias cositas que metiste ahí. La empresa Total está desde los años 70 y produce mucho gas del offshore, ¿no? Es uno de los principales productores de la cuenca austral. Además, tiene cuando vos ves esas llamas o ese venteo, es a veces una necesidad porque no se puede evacuar el gas. Muchas veces el petróleo viene con gas asociado en distinta proporción. Y para sacar el petróleo y no hay donde colocar el gas hay que ventearlo, lamentablemente. Eso de a poco se va a ir evitando. La empresa Wintershall, que es alemana, 700 millones, creo que los quiere poner en vaca muerta. No es nada, María. Nosotros necesitamos 15.000 millones de dólares por año para invertir. Por supuesto, tienen una concesión, no sé si saben, una empresa petrolera va a la autoridad, a los dueños del subsuelo, que son las provincias, van por ejemplo a Neuquén y dicen, bueno, yo quiero que me concedan esta área, voy a hacer los estudios y una vez que lo considero económicamente viable, ustedes me dan por X años la producción de esto. En un país normal, el concedente le otorga ese permiso de producción a la empresa bajo determinadas condiciones de inversión. O sea, fenómeno, vos te quedás con esta área, este acreaje, como se dice, pero tenés que invertir tanto por año y tenés que hacer tantas perforaciones y qué sé yo. Todo eso ahora está en aguas de borraja porque no le pueden pedir en estas condiciones las provincias de que inviertan a las petroleras porque no están dadas las condiciones como para hacer las inversiones. Pero cuando se regularice, digamos, la situación con otro gobierno que sea menos intervencionista,
por supuesto que van a trabajar sin que le digan. Cuanto más inviertan, más van a ganar, porque más van a exportar, más van a producir, etcétera. Y después la pregunta que haces es lógica. El gasoducto que había licitado Macri en el año 2018 era para el sector privado, o sea, era a riesgo del sector privado. Al sector privado se le decía, señores, yo les concedo este gasoducto de acá a acá durante 20 años y ustedes cobren por el uso del gasoducto, por el peaje, digamos, por el transporte de gas. Pero ustedes ya se encargan de toda la inversión y a riesgo de ustedes. Eso se hizo, se llamó licitación, se presentaron 3 oferentes, 3 grupos interesados, pero bueno, vino la debacle de las PASO del 2018 y se vino abajo la economía, la macro del gobierno de Macri y bueno, quedó ahí sin concretarse. Pero viene este gobierno, es simplemente por una cuestión ideológica, sin analizar las bondades que tenía ese pliego, dice, bueno, no, lo anulamos. Y lo va a hacer el Estado, y lo va a hacer IEASA, ahora lo llamamos ENARSA otra vez, y para que no sea ENARSA le decimos Energía Argentina Sociedad Anónima, donde están todos los funcionarios de la Cámpora, que son la mayoría ineptos y la mayoría muy imbuidos de ideología anacrónica, que no tiene nada que ver con el manejo de este sector. Entonces tenemos esta licitación que, fíjense, es internacional la licitación y se presenta un solo oferente, ¿no?, para la provisión de caños. Pero no es que haya estado direccionado el pliego. Yo lo vi el pliego y está bien, la dimensión del caño es de acuerdo a lo que se quiere transportar, hay tablas, ya se sabe, tiene que ser 36 pulgadas. Pero los otros que estaban interesados, los chinos y no sé si australianos, no sé, en otros más, miraron las condiciones de Argentina, el riesgo país, la intervención del Estado, la inflación, el cepo, y dijeron, no, ni loco nos metemos ahí. Este es un negocio para empresas que tienen especialistas en mercados regulados, ¿no? ¿Te acordás del eufemismo ese que había usado el presidente de Repsol cuando le encajaron a los Eskenazi? Entonces así las cosas no pueden caminar. Por supuesto, Techint va a hacer muy bien el trabajo porque tiene experiencia sobrada en este tipo de caños, pero no van a llegar porque recién hoy se firmó el contrato con Techint. Ahora el Banco Central le tiene que dar los dólares para que los mande a Brasil y que en Brasil su subsidiaria empiece a hacer las chapas. Para que tengan una idea, cada chapita de esas para hacer el caño, o sea, acá se traen las chapas y acá se conforma el caño. Cada chapa de esas son más o menos 3 metros por 12 metros. Fíjense, 3 metros por 12 metros es una dimensión importante y tiene 12,7 milímetros, 1 centímetro y pico de espesor y pesa 7 toneladas. Cada una de esas chapas las traen acá a la Argentina y acá en Sarandí o en la zona sur tiene la planta Techint, que son unas máquinas que agarran esa chapa, la dan vuelta así, la transforman en cilindro y le meten toda una costura con electrodos especiales. Y después viene el tema de transportarlo. Ustedes piensen que son 600 kilómetros, ¿sí? 600 kilómetros, ¿cuántos son? 600.000 metros, ¿no? Si cada caño tiene 12 metros, le dividimos 600.000 por 12, bueno, da cifras redondas, 50.000 caños que hay que transportar de 7 toneladas cada uno, y que más de 4 caños por camión no pueden ir. Bueno, saquen la cuenta, es una cosa que hace falta que funcione como un relojito. Se puede hacer porque se hizo en la década del 80. Pero así como están peleándose unos contra otros y además ineptitud, vos necesitas para este tipo de obras gente con experiencia concreta en este tipo de obras. En otras oportunidades y en otros países se contrata una consultora especializada para hacer el control de gestión y el seguimiento de la obra. Acá están los muchachos de la Cámpora y bueno, ahora viene el otro pliego, porque eso es solamente para la provisión de caños, ¿no? Viene el pliego de montaje y de las obras civiles. Eso se puede hacer normalmente es aconsejable hacerlo con 2 contratistas. Uno que venga por una punta, otro por la otra,
además de hacerse más rápido, en el caso de que uno se pinche por X razón financiera o técnica, bueno, tenemos al otro que lo puede hacer. No, quieren meter 5 contratistas para quedar bien con todos los muchachos. Y bueno, y es difícil hacer un control sobre 5 empresas en vez de hacerlo sobre 2, Emilio, ¿no? Sí. Emilio, Sí. tengo ingenieros y economistas levantando la mano, pidiendo la palabra. Te pido, por favor, si podemos invitarlos a participar también en esto, Sí, cómo no. si te parece bien. El señor Alex Casiano, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alex? ¿Podés abrir tu micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un lujo este panel. El ingeniero me presento, el ingeniero Kogan ya me conoce, así que me presento más con el ingeniero Abud. Soy ingeniero en electromecánica y en electricidad y he sido director ejecutivo de Juanín Power. No tengo mucha experiencia en la República Argentina, aunque soy miembro de la Asociación Clínica Argentina, pero hay 2 preguntas que me parece interesantes. Primero, una pequeña reflexión y dos pequeñas preguntas, o grandes. La primera reflexión es que los ingenieros diferenciamos lo que son los errores groseros de los sistémicos. Hay algunos problemas que tenemos que son groseros enormes y que, por ejemplo, el caso de Houston Néstor Kirchner es uno de ellos. Hay otros que son los problemas sistémicos, como la imprevisibilidad. Yo voy a un tema en el... A ver, me presento de otra manera. Yo soy hijo de Bruno José Daciano, padre del polo petroquímico argentino, vaca polimérica que se alimenta de gas y de electricidad y que da productos petroquímicos al mundo. Entonces, en un momento determinado dijimos, vamos a exportar gas. ¿No es una idea mucho mejor justamente exportar gas con valor agregado? Incluso compitiendo con el Golfo. En el segundo tema, estamos enfocando el problema de la producción de electricidad cuando la electricidad tiene 3 etapas: producción, transmisión y distribución. La transmisión en Argentina se está dando con obsolescencia tecnológica, con una alta tensión versus justamente China, que está utilizando súper alta tensión. Las pérdidas no son pocas, son del orden del 10% del poder generado. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el tema de la transmisión, habida cuenta la reticencia de las empresas de transmisión para renovación tecnológica y mantenimiento? A cualquiera de los 2 o a ambos. Muchas gracias. Ok, Alex, primero que nada, felicidades por el Día del Ingeniero. Igualmente, no sabía que lo era. Nadie se acuerda de nosotros, ese es el problema. ¡No! No es así. Bueno. Alex, vamos a empezar por el tema del gas como insumo, ¿no? Por supuesto, cuando termine el petróleo, el único uso que van a tener los hidrocarburos, y en particular el gas, va a ser para los fertilizantes, para la producción de amoníaco, también para toda la petroquímica, etc. Pero tengamos en cuenta también que hoy, dentro de todo el consumo que hay de gas en el mundo, la petroquímica no lleva más del 16%, ¿no? Se va a incrementar a lo mejor al 20%, etc. Entonces es una quinta parte, en el mejor de los casos, que sí sería bueno agregarle valor acá al insumo gas y exportarlo. Y yo creo que hay que promover la venida de inversores en ese sentido, sobre todo fertilizantes, ¿no? Fertilizantes es un insumo cada vez más demandado y falta más. Pero el otro 80-85%, bueno, hay que buscar, o mejor, sí, hay que buscar de colocarlo como gas antes que se deje de usar. Por eso la ansiedad por salir rápido de este parate y pasar a ser exportadores.
En cuanto a la electricidad, usted habla más del sistema local, ¿no? En China, es cierto, lo superan con más tensión. Acá tenemos la máxima de 500.000 voltios, tensión del sistema interconectado en alta tensión. Se estaba pensando, no sé, este gobierno, porque no piensa nada de estas cosas, incluso hacer transporte en energía continua, no en corriente continua, que se disminuyen mucho las pérdidas. Exacto. Y es cierto que es necesario buscar la forma de que se invierta en el sistema de transporte. El sistema de privatizaciones que se hizo y el nuevo esquema normativo en los años 90 fue bastante exitoso, pero hubo necesidad después de un tiempo, yo diría ya a los fines de los años 90, de retocar un poco la parte de transporte porque ahí no había mucho interés para la inversión. Pero sí, es cierto, hay un buen nicho siempre que se generen las condiciones y es un problema local, ¿no? Incluso en muchos lugares se hace mantenimiento preventivo con termografía, mantenimiento bajo tensión, ¿no? Porque se pierde muchísimo dinero si una línea de alta tensión sale de servicio, o sea, hay que hacer todo antes de que eso ocurra. Así que los dos puntos que me mencionó Alex son, sí, hay que tratar de agregar valor, pero tener en cuenta que es una quinta parte del uso del gas. Y por otro lado, en la electricidad, generar los marcos para que haya más atractivo de inversión en las empresas. Acá tenemos Transener, por ejemplo. Transener no sé qué tiene que hacer el Estado metido ahí. Transener si sabe que que es redituable el transporte de la energía, evidentemente va a buscar capitales e inversores para bajar las pérdidas y hacer una ampliación, ¿no? Pero bueno, es lo mismo que pasa con ¿Alguna pregunta gas. al respecto? ¿Está previsto, porque en un momento determinado hicimos una propuesta concreta para solicitar a los permisionarios un subcontrato que nos permitiera hacer líneas paralelas, cierta atención para ahorro? O sea, ¿está previsto que se pueda agarrar y hacer una contratación sobre el permisionario? No, que yo sepa, no se ha avanzado nada en eso todavía. Sí, después del colapso que hubo en el 2017, ¿se acuerdan que saltó todo por los aires, por un sistema de protección, por una falla ahí en el litoral? Ahí se había empezado a hablar sobre buscar, no solamente para bajar las pérdidas, sino para darle mayor seguridad y confiabilidad al sistema. Pero que yo sepa, no hay nada en marcha. Muy gracias. Feliz día. María. Hola. No me estaban escuchando. Hola. No me estaban... Hola. Alejo, Si se va la coordinadora, sonamos. El señor Alejo Iramain. Hola, ¿estás Buenas. por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches. Feliz Día del Ingeniero. Gracias, María, por este Zoom. Yo lo que quería era acotar inicialmente una breve reflexión. Estoy viendo en mi pantalla que desde los últimos 5 años el precio máximo de la acción de YPF que cotiza en Estados Unidos llegó a un pico de $25.90. Esto fue el 26 de enero del 2018. Por eso lo traía a colación cuando referían que en el 2018 estaba esto de la concesión de un tramo de un proyecto de caños, de tuberías. Y hoy tenemos un 84.28% menos de valor en la acción de YPF que cotiza en Estados Unidos. Hoy la acción de YPF en Estados Unidos cotiza $3.52.
cuando venimos de un pico de 25.90 dólares. YPF, además de cotizar en Estados Unidos, cotiza en la plaza porteña, pero en la plaza porteña prácticamente no le dan mucho volumen a las operaciones. Una de las preguntas que me hago es qué tanto sentido tiene que las acciones de YPF coticen en Buenos Aires, dado que Petrobras las retiró en su momento de Buenos Aires. Porque el inversor argentino, mermado por la macro, prácticamente no va a la bolsa. Hubo un intento para ir a obligaciones negociables cuando se hizo la reforma de la ley de mercado de capitales y no fue suficiente. Y la correlación de una acción con otra incide hacia abajo la capitalización de nuestras acciones en el exterior. Es decir, la anomia en el mercado local repercute en el mercado externo. La pregunta es, ¿qué sentido tendría que sigamos regalando, como quien dice, el mal precio de la acción en Buenos Aires? Y la segunda pregunta que quisiera hacer es, en caso de un cambio de gobierno, ¿qué podría hacer YPF para hacer más atractiva la oferta hacia los fondos comunes de inversión, perdón, fondos privados de inversión, para que puedan ingresar invirtiendo en la Argentina, pero no tener que pasar por el biribiri de los vivos acá en Buenos Aires, que tratan directamente de destrozar la posibilidad de inversión extranjera? Muchas ¿Listo? gracias, Alejo. Bueno, coincido con usted en que la anomia del mercado de capitales o la dimensión del mercado de capitales que no existe argentino no ayuda mucho en la Bolsa de Nueva York, pero menos ayuda el intervencionismo del principal accionista, que es el Estado, en la empresa. Fíjense que el precio del crudo y de los combustibles derivados, según la ley, son libres, no están regulados. Sin embargo, valiéndose de la posición dominante que tiene en el mercado de combustibles YPF, el Estado plancha los precios y los mantiene hacia abajo. Eso es una cosa que no sé cómo todavía no saltó en la Security and Exchange Commission de la Bolsa de Nueva York, porque no puede ser que un accionista ponga por encima del interés de la empresa sus intereses. En este caso es el interés del gobierno de seguir con esta manía de intervenir los precios por debajo de su valor, que hacen que hoy no tengamos gasoil, que hacen que hoy no tengamos gas, etc. Entonces, yo estuve 4 años en la dirección de YPF. Es una empresa que no da utilidades, tampoco da pérdidas, pero evidentemente está subutilizada. Y si esta gente, el populismo energético, quiere seguir usando a la empresa con fines políticos, lo que tendría que hacer es comprar el 49% de las acciones que están en manos privadas y hacer una empresa del Estado como Aerolíneas Argentinas. Y ahí sí, bueno, vamos a tener un déficit espectacular como el que tenía YPF en el año 89. Pero es un tema a analizar, ¿no? Porque no veo sinceramente. Primero, yo me opuse tenazmente a la confiscación o a la expropiación de las acciones de Repsol en el año 2012. Gracias a Dios pude influir dentro de los legisladores de la oposición, sobre todo del PRO, que no la votaron en contra, porque en ese momento era evidente que el gobierno kirchnerista con Kicillof en el Ministerio de Economía pensaban que era una caja importante después de que ya se habían agotado las cajas de las AFJP. Pero eso es no entender el negocio, ¿no? Es una caja interesante después de decenas de miles de millones de dólares y tiempo para poder poner en valor a Vaca Muerta. Entonces, el error original para mí en la historia de YPF fue cuando se privatizó, haber privatizado un oligopolio. Es decir,
En un sistema capitalista, libre mercado, no conviene que no haya libre competencia, que conviene que todos los jugadores estén más o menos equilibrados y compitan, pero YPF tiene el 55% de el upstream, o sea, de toda la producción. Tiene el 30% de toda vaca muerta, tiene el 55-60% del mercado de combustible. Entonces no, y es una empresa privada, una sociedad privada, ¿no? Entonces yo creo que hay que rever un poco eso, pero ya digo, siempre pensando no en el mercado interno, sino en cómo puede esa herramienta o lo que tiene ahí el Estado argentino, el 52% o el 51%, puede colaborar en pos de la exportación. Fíjense que el otro día Petrobras, que tiene participación privada, vendió parte de las acciones del Estado, creo que ahora está abajo del 30%. Entonces, en el mundo las cosas son así, ¿no? Hay que ir tratando de que el Estado se ocupe en lo que en realidad se tiene que ocupar y que facilite la incorporación de capitales privados de riesgo en todo lo demás, ¿no? Así que yo, si después de las preguntas quería terminar por comentarles algo de cuánto dinero va a quedar bajo tierra dentro de 40 años si seguimos pensando solamente en el mercado interno y en el regional. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra al ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Sé que querías saludarlo al ingeniero Apud. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Todo tiempo. Bien. Cierto. Yo tengo 2 o 3 preguntas puntuales que siempre están dando vueltas a la cabeza y que me salgo un poquito del eje de lo que venían conversando. Uno, ¿qué hacemos con Río Turbio? Pensando en un programa futuro económico. Porque hasta donde yo sé, Río Turbio ya no tiene sentido. Vos me corregirás, Emilio, produce un carbón que no sé quién lo está consumiendo, ni siquiera la central eléctrica puede funcionar ese carbón, porque aparte no producen cantidades para hacer funcionar la central eléctrica, y bueno, siempre ha sido digamos, nos ha hecho perder mucha plata, y más ahora que estuvo Aníbal Fernández dando vueltas por ahí, que no tiene una idea de qué es el Río Turbio. Ese es uno de los cánceres que tenemos, como tantas otras empresas en su momento que tuvimos. Río Turbio. Sigo con 2 preguntas para no interrumpir. La otra es, las obras de hidroeléctrica de Santa Cruz, ¿realmente eran obras prioritarias? ¿Había que hacerlas? ¿Se hicieron los estudios adecuados? Tenemos entendido que hubo un presupuesto y después de repente se triplicó, se cuadriplicó el presupuesto. Se cambió el nombre, ¿no? Siempre hay que volver a Néstor Kirchner con los nombres. Y tercero, que sí, realmente no hay una incógnita, con los chinos. Hay 2 centrales nucleares que están en estudio, y eso ¿cómo va a seguir? Porque no creo que sea conveniente hacer centrales nucleares para producción de energía en este momento, que el mundo está desactivando esas centrales. Y nosotros, no sé si eso tiene un estado de avance o directamente está desconectado, ¿no? Digo, ya desactivado. Perdón. Bueno, Álvaro, trataré de ser breve porque son bastante amplias las preguntas. Río Turbio no se llama la central Kirchner, también no. Porque habría que ponerle, porque el genérico de obras más hechas es Kirchner. Fíjense que la central de Río Santa Cruz se llama Kirchner, la central nuclear 3 de Atucha, Kirchner, y el gasoducto se llama Kirchner. Todas adolecen de un defecto importante, son obras públicas, ¿sí? Los chinos no nos regalan nada, ¿no? O sea que financian a mucha tecnología de ellos. Al ser una obra pública, la ley de obra pública, corregime si me equivoco, establece que antes de aprobar un proyecto con fondos públicos para hacer una obra pública es necesario hacer el estudio de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental.
ninguno de los proyectos Kirchner la tienen completos, y eso va a generar dolores de cabeza bastante grandes. La central de Río Turbio es una cosa inaudita, con lo mismo que el gasoducto NEA, ese que hicieron, que es un aeroducto porque transporta aire, ¿no? Nunca transportó gas, porque no se hicieron la conexión con el gasoducto que venía de Bolivia a través de Formosa para alimentarlo de ahí, ¿no? Incluso se robaron caños, bueno, un desastre. Uno no puede hacer una... Primero, la central Río Turbio se decidió porque Néstor Kirchner tuvo cola de paja cuando hubo esa tragedia que se murieron no sé cuántos mineros. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer la central. Bueno, la central es, dentro del kirchnerismo genera muchos intereses, mucho dinero, ¿no? Por derecha y por izquierda. Y una central carbonera es una central térmica carísima, porque tiene que cumplir con las emisiones, ¿no? Y con la disposición final de las cenizas, y con el puerto o la playa para el carbón, para ir cargando, que hace que salió 1.700 millones de dólares, ¿no? Cuando normalmente una central de esas sale 200 millones de dólares. Pero el tema era, bueno, vamos a usar el carbón argentino de Río Turbio, etc. Los tipos, ¿cómo se largan a hacer una central que requiere 120.000 toneladas año de carbono para funcionar, de carbón para funcionar, de la mina, cuando la mina produce solamente 20? ¿No? Es un disparate total. Entonces está parada porque ¿qué van a hacer? ¿Van a importar carbón de otro lado? Ahora la querían transformar en gas, pero ya te digo, una central de gas vale una quinta parte de lo que salió esta. Entonces es un disparate total. La de Santa Cruz, según un listado de prioridades que había ya desde hace 20 años, Perdón, figuraba Emilio, Sí. perdón un segundito, para terminar con Río Turbio. Hoy Río Turbio está produciendo carbón, ¿y para quién? Los 200.000 que tiene. 1.600 millones costó eso. No lo digo la central de energía. No, dice el carbón. La producción de carbón. No sé si le vende algo a alguna acería o algo así, pero es muy chica la cantidad que produce. Entre 150 y 200 mil toneladas por año no es nada. Y ahí En una hacer una palabra, inversión. el próximo gobierno tiene que cerrar Río Turbio, por lo que veo, porque nadie va a querer una central. Absolutamente. Eso ya está en el programa de reducción de gasto público, entonces. Bueno, Sí, perdón. sí, no, es así, es un coto de caza para estos gobiernos. Yo no sé Macri por qué no la cerró de entrada, pero bueno, estaba dentro de los planes. El problema de Macri es que pensó que iba a durar otro periodo más, entonces quedaron muchas cosas en el tintero, sí. Yendo a la del río Santa Cruz. El Santa Cruz es histórico ese proyecto, pero el tema es que se llamaba Condor Cliff, el que está aguas arriba, y Barrancosa, el que está aguas abajo. Condor Cliff ahora se llama Néstor Kirchner y tiene serios problemas de ingeniería. Es decir, al no hacer la factibilidad técnica como se debe y hacerla a las corridas para dársela a los chinos, si bien fue una licitación, pero el que iba a ganar era una firma china con BAE. Cuando BAE se produce ese escándalo, ¿no? ya por 2014, entonces viene el muleto, que es Ferreira con otra empresa china, ¿sí? Y entonces el apuro con China era para mostrar que se estaba haciendo algo, para hacer negocios y además para esos famosos swaps, ¿no? Para poder apuntalar las faltas que tenían de reservas en el Banco Central a través de los yuanes, ¿sí? Entonces se hace todo atolondradamente y apurado y se firma, el gobierno de Macri recibe como un presente griego las dos centrales ya adjudicadas y además dos centrales nucleares, ¿sí? Si uno suma todo eso, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares que no, si bien a mí me gustan las centrales hidroeléctricas porque son completamente renovables, no contaminan, etc. Pero
hay que ver también la parte económica y la parte financiera. Si nosotros estamos en una carrera contra el reloj para sacar todo el gas que se pueda, para que no quede gas bajo tierra, ¿qué sentido tiene poner una central nuclear que vale casi 10 veces más cara el kilovatio instalado que una central de ciclo combinado? Una central de ciclo combinado, en los 20 años primeros, que es el repago de la central nuclear, que tiene costos de capital inmensos, tiene un costo por kilovatio hora que es el 40% de la central nuclear. O sea que tenemos el gas, nos sale más barato durante 20 años usar el gas, y además tenemos otro problema, que hay que importar el material el uranio enriquecido. Claro, el uranio enriquecido, y no terminamos de resolver el tema de la disposición de los residuos. Yo te quería hacer una corrección, Álvaro, que las centrales nucleares están en apogeo otra vez en el mundo, porque en la transición es necesario ir bajando la emisión de anhídrido carbónico, y estas centrales no emiten anhídrido carbónico, además dan seguridades. En Europa, Francia es el que mejor la está pasando ahora porque tiene el 70% de su energía nuclear, ¿sí? Alemania no, porque tiene todo con carbón y con gas. Y además, la Comisión Europea, que es el órgano que conduce a la Unión Europea, ha denominado a las centrales nucleares, ¿no?, como verdes, ¿no?, a pesar que no les gusta eso a los ambientalistas. No contamina, pero el nombre de verde o la caracterización de verde es para aquellas centrales que tienen dónde ubicar en un mediano plazo, digamos 100, 150 años, en forma segura los residuos radiactivos. Entonces se hacen como búnkers, se ponen en la tierra, qué sé yo, pero la actividad sigue por 1000 o 1500 años con la tecnología que tenemos ahora. Entonces se especula que dentro de 100, 150 años a lo mejor se puede acelerar ese proceso, pero para ser verde tenemos que tener eso. Y acá en Argentina, las barras que ya están radiadas, que ya se usaron, se quemaron en los reactores nucleares, están en piletones ahí sumergidas, ¿no? Una forma que es muy vulnerable eso, ¿no? Sin embargo, bueno, contratamos esto. El gobierno de Macri logró parar una de las dos centrales, ¿no? Hay que persuadir a los chinos, porque cuando hay un acuerdo país-país no puede uno decir, bueno, no, lo que hizo el otro no, porque fue el país soberano. Incluso la apoyó el Congreso, esta contratación. Se dejó de lado la tecnología ya obsoleta, no se usa en el mundo, la de uranio natural que venimos usando nosotros en Atucha 1, Atucha 2 y embalse de Río Tercero. Pero quedó la otra, ¿no? Y esa está ahí dando vueltas, porque no se termina de aprobar todos los estudios, es decir, floja de papeles entran todos los proyectos K, ¿no? Como ya dijimos, el de Santa Cruz y el de los chinos. Entonces, pero fundamentalmente es el costo, ¿no? Vale 8.800 millones sin los intereses intercalares, la central, 1.000 megavatios de central nuclear. Y vale 890 millones de dólares, 1.000 megavatios de ciclo combinado. ¿Sí? Bueno. Si no tenemos los dólares y tenemos el gas, ¿qué sentido tiene hacer una central nuclear? Bueno, hay intereses, ¿no? Gracias, Emilio. Bueno. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Emilia. Hay dos preguntitas más y vamos cerrando. La primera del señor Carlos Badano y después de nuestra querida Karin Heidbaum desde Austria. Ah, qué bueno. Karin, ¿estás por ahí también? Hola, bueno, ¿se escucha? Le damos la palabra a Carlos. Sí, cómo no. Buenas noches. Bueno, felicitaciones por el Día del Ingeniero. Y muy buena la exposición. Mi pregunta o mi lugar de charla es cómo se compatibilizan las energías renovables. Primero soy el ingeniero electromecánico, hice el primer en Uruguay en 2008, con el tema
Corta. sino del viento. Entonces, el tema es el siguiente. En este momento, así en los grandes números, el potencial eólico argentino está en el orden de los 2.000 gigavatios. Es decir, para llevarlo a la jerga energética común, son 2.000 chocones más o menos. Por otro lado, está la posibilidad de hacer emprendimientos híbridos hidroeólicos de potencia en combinación con, por ejemplo, Piedra del Águila, etcétera, etcétera, que aseguran el tema famoso de la intermitencia de las fuentes de energía renovables. Entonces, me interesa ver cómo se compatibilizan los tiempos, porque la ejecución de un parque solar es más corto, desde de los estudios de prefactibilidad, etcétera, etcétera, hasta la ejecución impuesta a otras alternativas. Entonces, evidentemente que hay un problema en la Tierra, que esto está relacionado con los gases. Los costos, el CAPEX, digamos, el costo de estos emprendimientos renovables que en el mundo están cayendo violentamente, hace pensar que cómo se compatibiliza esto, por supuesto, análisis comparativo profundo de las distintas alternativas, desde la nuclear, las renovables y el gas. La pregunta concreta es si esto se está haciendo, se va a hacer, o yo ya voy a cumplir 50 años de ingeniero, dentro de poco tiempo estuve en la época, no se planteaban problemas económicos, como el Comahue, por ejemplo, y es decir, los esquemas eran otros. Ahora las exigencias con respecto, ¿no es cierto?, por un tema de escasez. Entonces, el tema, hay dos aspectos. Uno es el tiempo de ejecución de los aprovechamientos energéticos, ¿no es cierto? Y el otro tiempo son los costos. Es decir, los costos de las energías renovables van a la baja. Los tiempos de ejecución de las energías renovables utilizando sistemas híbridos, ¿no es cierto?, se resuelven bastante. El otro tema muy importante es el de la transmisión en extra alta tensión. Estoy hablando del sistema de transmisión de 500. Desde hace muchos años, también acá en el país se han hecho varios estudios desde la época de Agua y Energía, transmisión y continua, ¿no es cierto?, donde todos los que somos eléctricos más o menos conocemos toda esta historia. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, el costo de las inversiones en los sistemas de transmisión son perfectamente compatibles con el desarrollo de los proyectos de energías renovables, y además definen una matriz energética federal, es decir, están esparcidos a lo largo de todo el territorio, con lo cual esto nos permite desarrollar a las provincias. Además, paralelamente a esto, iría un cuarto elemento que me gustaría que, si lo pueden esbozar un poco, es el del hidrógeno verde. Yo estoy desarrollando una planta piloto en Mendoza para la producción de metanol a partir del hidrógeno verde. Entonces el metanol se convierte en un combustible perfectamente, entra en competencia con los hidrocarburos, y es de una obtención bastante sencilla, digamos, desde el punto de vista industrial, y ya se está encarando en el mundo, no es acá. Yo estoy muy vinculado con Alemania en particular, con Hamburgo, etcétera, etcétera, desde hace más de 12 años, y se está desarrollando estos temas. Es decir, hay una cosa que habría que clarificar, es cómo se compatibiliza el desarrollo del sistema de gasoductos, etcétera, etcétera, con respecto a las renovables, superando la anarquía político-energética de este gobierno, que es ¿para qué hablar de todo esto? Que ya sabemos que es una anarquía cleptocrática, además, ¿no es cierto? Y no podemos esperar nada de ellos. Entonces, pero los tiempos, esperemos que son finitos. Los tiempos políticos son finitos,
y los energéticos son infinitos. Entonces, compatibilizar estas cosas, cómo enganchamos a las renovables con el gas, con la energía nuclear también, que por supuesto el tema de la energía nuclear, yo no soy experto en esto, pero en la época de Agua y Energía, yo estuve en el departamento nucleoeléctrico de Agua y Energía, cuando se hablaba, se desarrollaran las centrales de uranio enriquecido, ¿no es cierto? O sea, algo de eso vi. Pero no creo que sea el momento de, ni sea, digamos, pensable por... Muchas gracias, Carlos. Está clara, las cuatro preguntas o los 4 enfoques. Eso vamos, es lo que... Vamos a ver cómo resume Eugenio, porque ya estamos en la 1:30. Emilio, perdón. A mí me toca. Ah, sí. Pensé que había otro. Bueno, Carlos, fue un poco igual que las renovables, su participación intermitente, porque no se lo escuchaba bien. Pero más o menos entendí algo. Yo pienso que es un buen maridaje renovables y gas en la transición. Pensemos que la transición son 40 años, ¿sí? En esos 40 años hace falta una energía manejable, ¿no? Y de base, y barata, y que use gas, que se complemente con las intermitencias que tienen las renovables. Las renovables ya ahora están ocupando un buen espacio, ¿no? Se buscó un sistema de incentivos en los cuales el inversor se le garantizaba un valor de la energía que producía y con despacho prioritario durante X años, 15 o 20 años, ¿no? Esos sistemas va a haber que revisarlos para que al Estado o que al usuario no le sea muy oneroso, ¿no? Yo creo que al principio sí es necesario hacer esas excepciones, no digo subsidios, pero sí estímulos, pero tienen que hacerse con cuentagotas porque al final alguien termina de pagar. Por ejemplo, ¿quién va a pagar el costo del kilovatio hora de la central nuclear china, ¿no? Como nadie pagó el costo del kilovatio hora de Yacyretá, porque si no tendríamos la energía más cara del mundo. Pasa a rentas generales y a déficit fiscal y a, bueno, lo que ya sabemos. Entonces, yo veo en el futuro cercano, en nuestro país, mucho gas, energías renovables. No sé si se va a hacer la central nuclear, si se hace la central nuclear, igual va a entrar dentro de 10 años, o sea que no está dentro de la mira. Se están empezando a hacer desarrollos pilotos de hidrógeno verde. El que usted menciona no es tan verde porque produce metanol, que el metanol en última instancia emite anhídrido carbónico. Pero el hidrógeno verde es aquel que se produce con energía renovable para el proceso de electrólisis que divide el agua en sus moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y eso cierra bien siempre que el vector hidrógeno se pueda llegar a manipular. Es muy difícil en estos momentos porque si para hacer líquido y transportarlo el gas metano hace falta menos 160 grados, para transportar en estado líquido el hidrógeno hacen falta menos 260 grados. Por eso se está buscando también combinaciones para hacer amoníaco, ¿no? Y transportarlo como amoníaco líquido, o, qué sé yo, hay distintas variantes, pero sí, yo creo que en el mediano plazo el hidrógeno va a ser una cosa interesante y nosotros tenemos todas las condiciones, incluso para meter más energía eólica. Pero mientras tanto tenemos que hacer el tema del gas. Déjenme para terminar simplemente un ejercicio que hice donde da una idea del gas que quedaría sin utilizar bajo tierra y qué valor tendría dentro de 40 años si seguimos con el enanismo mental que yo llamo de vivir con lo nuestro y vivir dentro de Argentina y a lo mejor pensando somos grandes exportadores porque le vamos a vender 20 o 30 millones de metros cúbicos diarios a Chile o 10 o 15 a Brasil. No, eso, si hacemos eso solo, miren, hay recursos naturales a la fecha, no sé,
digo 810, digamos, ¿no? El total del país, ¿no? Ese es el recurso natural gas, de gas natural, 810. Del total, 800 son shale gas. Solamente del convencional tenemos 12, ¿no? De 800, solamente 12, de todo el gas que tenemos, digo, de 812, solamente 12 son de convencionales, ¿no? Ahora, la demanda total local y regional en 40 años, o sea, si vamos acumulando lo que en 40 años consume Argentina, dando un crecimiento del 3% anual a ese consumo y asignándole a una venta a Chile, a Brasil, a Uruguay, etcétera, el consumo total en esos 40 años serían 140 millones, 140 TCF. Si nos conformamos con eso, en vaca muerta solamente, que es el 40% del recurso, quedan 500.000 millones de dólares. Si hacemos la cuenta de Neuquén, lo que quedaría bajo tierra en toda la cuenca neuquina, son 1.200.000 dólares. 1.200 millones de dólares. 1,2 billones de dólares. Es una cifra. Y todo el país quedarían 2 billones de dólares. Entonces, si lo podemos comparar con la deuda, con el Fondo Monetario, bueno, y productos brutos, bueno, en vaca muerta queda un producto bruto, en la cuenca neuquina quedan 2,7 productos brutos. Eso es inevitable si nos conformamos con el mercado, satisfacer el mercado local y el regional en los próximos 40 años. Entonces, el gran desafío es tratar de sacar lo antes posible la mayor cantidad de gas para que estas cifras espeluznantes no queden bajo tierra sin ningún valor, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que meter en la cabeza los grandes planificadores que andan planificando y pensando. Cada vez hay menos para planificar, hay que generar condiciones para la inversión. Los privados que invierten saben bien dónde tienen que invertir y dónde no tienen que invertir. Entonces tenemos que dejar de lado esto de papá Estado, vamos a decir, vamos a hacer esta línea, vamos a hacer esta central, ¿y quién pone la guita? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, discúlpenme si me pasé un poco, pero este tema lo quería tocar porque es crucial, digamos, para la estrategia a seguir por el próximo gobierno, ¿no? No hay problema. Yo quiero agradecerles muchísimo al ingeniero Emilio Apud y al ingeniero Jorge Kogan la presencia de hoy. Y a cada uno de ustedes por haberse acercado en esta tarde de hoy tan complicada. María, te interrumpo porque hay una pregunta que están levantando la mano hace rato. ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí. ¿Quién? No, yo no lo veo. Alguien, en mi pantalla no lo veo. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién Sánchez quiere preguntar? Sánchez Ahí está, Arnau. el señor que está con María Rosa Rodrigo. No, el señor Sánchez Arnau también está levantando la mano. También, bueno, entonces, Emilio, te pido por favor, si querés, tomate un cafecito, pero quédate porque esto sigue. Sí. Sí. A ver, ¿me aguardas un segundito? ¿Podés abrir tu micrófono? María Rosa, abrile el micrófono, gracias, por favor. Jorge. Juan Carlos, usted pregunta primero hasta que el señor, el marido de María Rosa, se pueda desbloquear. Sí, muy buenas tardes. No, mire, perdóneme, estamos... a ver, Emilio, no te quiero hacer perder mucho tiempo, pero vine expresamente para poder hacerte una pregunta que tiene que ver con vaca muerta. En parte es, ¿cuánto puede tomar Brasil de la producción que podemos tener a corto plazo si se extiende el... Y la segunda es bajo qué condiciones... A ver si puedo hablar por acá. Y ahora me quedé sin sonido yo. No, nos quedamos sin sonido, no sé por qué. Seguí, Juan Carlos. No, te decía, ¿bajo qué condiciones se puede ¿Están escuchando? la
la inversión Exactamente, Rosa. de la planta gasificadora. ¿Cómo lo ves eso? ¿Como una concesión para digamos, para hacer la planta y explotarla por un determinado periodo de tiempo o bajo alguna otra forma de explotación? ¿La planta gasificadora de qué, perdón? De lo que se pueda sacar de vaca muerta. O sea, la producción de vaca muerta. Yo el cálculo que recién les comentaba prevé en 40 años entre Chile, Brasil y Uruguay unos 30 TCF. 30 TCF, si tenemos en cuenta, son más o menos, es una cifra grande, porque, como les dije, todo lo que con 150 millones de metros cúbicos es menos de 2 TCF, ¿no? Sí. Brasil, no nos olvidemos que tiene el presal y que va a empezar a usarlo, y hay gas también en el presal. Entonces podría ser que a lo mejor les interese suplir algo de lo que está pasando con el abastecimiento a Bolivia, que está declinando rápidamente, y Brasil tiene una demanda de más o menos 30 millones de metros cúbicos diarios de Bolivia, y que a lo mejor para la parte sur nosotros podríamos venderle algo, ¿no? Pero no creo que sea una cosa muy significativa. En los 40 años no creo que supere los 20 TCF aproximadamente. Si querés, después te paso los cálculos en metros cúbicos y el millón de BTU. Pero por eso te digo, es una picardía pensar en el mercado local y en el internacional ante la riqueza que hay ahí bajo tierra y ante la demanda internacional de gas natural licuado, que es impresionante, ¿no? ¿Y cómo haría la explotación? ¿Cuál es qué esquema te imaginás? Porque ahí estamos hablando de una inversión muy grande, ¿no? Sí, señor. Años. Suponete que queremos durante 30 años venderle a Europa o a algún país de Europa 150 millones de metros cúbicos diarios, que es lo que consumimos ahora por año, ¿no? 150 millones que salen de vaca muerta y tienen que llegar a un puerto del Mar del Norte o en algún lugar de ahí. Bueno, hacen falta aproximadamente para un proyecto de esa naturaleza entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. De los cuales tenés en la zona de yacimiento para producir más, o sea, hacer más perforaciones, alrededor de 15.000 millones de dólares. Pero la gran parte de la inversión se la llevan las plantas de licuefacción, porque el proyecto sería de vaca muerta, 1 o 2 gasoductos directamente al litoral marítimo, a la planta de licuefacción, que no tenga nada que ver con la red nuestra en estos momentos, que no sea para el consumo local, ¿no? Esos ductos, yo creo que un puerto interesante sería en la Bahía de San Matías, o qué sé yo, en San Antonio Oeste. Ahí hacen falta calados muy grandes. Los barcos estos metaneros se llaman, son los Q-Max, que creo que tienen no sé cuántos metros de calado, ¿no? de la quilla, que hacen que hagan falta 38 o 40 pies, ¿no? Entonces, esos ductos, para que tengamos una idea, el Néstor Kirchner es, qué sé yo, una tercera parte de un gasoducto para, como este proyecto que te estoy diciendo de 150 millones de metros cúbicos diarios. Y después es necesario el transporte. Vos pensás que para darle continuidad a eso, necesitas una flota de, qué sé yo, 35 o 40 barcos. Entonces, todo eso en la industria, y piensen que Europa le está dando 1.000 millones de euros diarios a Putin. O sea, dentro de nuestra magnitud nos parecen cifras inalcanzables, pero dentro de la industria y del mercado global en la transición, porque después no se va a usar más el gas, todas estas inversiones son muy redituables, porque cualquiera de estos proyectos se amortizan en 30 años, 25 años, y estamos hablando de 40 años que pueden usarse. El problema, y por qué yo dije antes que antes del año 30 tenemos que estar ya competitivos, es que es muy difícil en estos momentos encargar, por ejemplo, los barcos. Corea del Sur es uno de los principales proveedores de barcos metaneros de estos grandes.
Y la demanda es inmensa. La demanda de acero para hacer los ductos también está muy demandada, los precios están altos, hay escasez, ¿sí? Y por otro lado, hay que decirle a las petroleras que ya están en vaca muerta, ¿no? Decirle, nos vamos a portar bien, lo que le decimos ahora va a tener validez durante 30 años. No los vamos a engañar como los engañamos siempre, no vamos a terminar en el CIADI, no vamos a terminar no cumpliendo los contratos. Si logramos esto, Juan Carlos, yo creo que es factible esto. Ahora parece utópico en este momento en que estamos viendo cuántos barcos dejamos de comprar porque no nos alcanza la plata, ¿no? Ahora en el invierno. No, Emilio, eso está claro. Es decir, si no hay Juan un Carlos, cambio de legislación, no lo vamos a Hola. poder hacer. Pero yo lo que voy les pido por favor que entiendan lo siguiente. Tengo una persona más que quiere también hacer su pregunta. Este Zoom tiene un tiempo limitado. El tiempo de Emilio Bueno, también te es llamo limitado. después por Y lo que teléfono, les pido por Emilio. favor, Sí, Juan Carlos, después lo hablamos. Ok, gracias. En todo caso, lo siguen por privado o hacen la pregunta concreta. Entonces, le podemos dar espacio al resto de la gente a preguntar. Gracias por entender. Muchísimas gracias por entender. Emilio, ¿vos querés contestar algo más a Juan Carlos o podemos ir con la última? Creo que lo que preguntó se lo contesté. Ahora quedaron cosas en el tintero que después lo hablamos en privado. Bárbaro. Muchísimas gracias. María Rosa, a ver si podemos permitirle a tu marido que hable y haga la pregunta que quiere hacer para cerrar el Zoom de hoy. Sí. ¿Se me escuchan? Fantástico. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, un saludo, Emilio Aput. Creo que nos vimos en algún cóctel. Yo fui gerente general de Skoda y era de la parte comercial, pero se hicieron acá varias centrales térmicas hidroeléctricas. Una curiosidad. ¿Usted tiene, por su conocimiento, información de cómo funciona eso que dejaron los checos acá en el país? Perdón, ¿de qué obra de los checos está hablando? Bueno, Luján de Cuyo, una térmica, Luján de Cuyo, una ampliación de la central, los reyunos, la ampliación de la central Güemes. Porque yo me desconecté de ese mundo. Sí. No, entendí ahora, no lo había escuchado bien. Fue satisfactorio. Perdón, ¿no? esa era una actividad personal. Y la segunda es la financiación del gasoducto. Volviendo al gasoducto, escuché en un programa de televisión de que solo hay financiación para un cuarto del primer tramo hasta Saliqueló. ¿Usted tiene información de cómo se va a financiar, si eso está previsto en el presupuesto? No, iba a ser una parte del impuesto a los ricos. Sí, a la red. Que no sé cuánto eran, 200, 300 millones. Y después de un fondo que querían formar con las petroleras que van a usar después el ducto, pero eso está muy, muy, muy verde, ¿no? Está en el aire. Claro, es lo que decía antes, no se puede lanzar un proyecto sin un estudio de factibilidad financiera acabado, porque si no se para en el medio y los costos intercalares, los intereses intercalares por tener ahí un capital inmovilizado son muy altos, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos un riesgo país de arriba de 2.000 puntos básicos, ¿no? Sí. Tremendo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muy buenas. Muy buena su exposición. Leí en el diario que el señor Antonio Pronsato, quien dirige la unidad ejecutora del proyecto del gasoducto, renunció junto con todo su equipo. Así que bueno, tendrán que buscar un equipo de profesionales nuevos, muchachos. No, pero Pronsato renunció la semana pasada y ahora lo andan buscando porque encima de IEASA, que tiene que hacer la obra, ahora le ponen al Ministerio de Economía también con gente para supervisar a los otros y quieren ver a alguien que sepa. Es un mamarracho, les digo, y por eso cuando dicen
va a entrar en el invierno que viene, olvídense, va a entrar para fin del año, así, con suerte. Supuestamente lo tienen que hacer en un año. Bueno, quiero agradecerles muchísimo el haber estado hoy con nosotros nuevamente. Gracias, Emilio, gracias, Jorge, gracias a todos ustedes, gracias a todos los ingenieros que nos iluminan cada día con su saber, con sus propuestas. Les voy a contar nuestra agenda de acá a fin de mes. Nuestro próximo evento va a ser en el Invernadero. Es un lugar, es una confitería, restaurante que está debajo de la Biblioteca Nacional. Es una propuesta para mujeres emprendedoras. Nuestro invitado principal va a ser el diputado Waldo Wolf, que nos va... Muy bueno. Pero únicamente es para mujeres. Lo lamento. La próxima, prometo que la próxima voy a pensar algo mixto, pero este es para mujeres emprendedoras. Luego va a estar con nosotros el ingeniero Jorge Kogan, que ya no sé si se fue, no, está acá, que vamos a trabajar una propuesta que nos va a traer desde el área de transporte. Todavía no está fijado el día, pero sí lo hemos hablado. Y por último, vamos a volver a tratar con el señor Alex Chafuen y Alex Daciano, que está aquí presente, hacia principios del mes de julio, la mano invisible y el libre mercado. Es un tema que, si bien lo tratamos esta semana, se cortó por una intervención externa, y que muchísima gente quiere seguir escuchando mucho más sobre Adam Smith y quiere prepararse mucho más los referentes jovencitos que están en los distintos partidos políticos, y me han pedido que demos una vuelta de tuerca y lo preparemos. En esta oportunidad lo vamos a hacer con el Club de la Libertad y la Fundación Naumann. Así que bueno, desde ya están todos invitados. Les mando un beso enorme. Perdón, ¿por qué para mujeres solamente, María? ¿Por qué para mujeres? Esperen. Usted, ingeniero Alzogaray, no está invitado, porque se prepara desde Mujeres Liberales Argentinas para mujeres. Pero vamos a hacer una denuncia. ¿Pero qué fecha? ¿Qué fecha? Por exclusión de hombres. Va a ser el 2 de julio. Es discriminatorio. No puede ser. Hay un problema de género acá. No puede ser, por favor. Victoria Donda nos va a resolver. Prometo, yo le voy a armar una mesa con mujeres para que usted pueda explayarse, como lo hice con Alex Daciano. No tengo ningún problema. Las chicas les encanta escuchar a los liberales explayarse y traernos sus propuestas, así que prometo hacerlo. Pero bueno, en esta oportunidad van a ser únicamente mujeres emprendedoras. Les mando un beso. Ahora sí tenemos que cortar, muchachos. Beso enorme. Gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Chao, buenas noches.